Bendecidos, soy la pastora Margarelis Rivera, pastora de jóvenes de CRFPP de Caguas, y estamos bien gozosos porque acabamos de pasar un fin de semana poderoso donde Dios le habló a los jóvenes en nuestro congreso Generación de Influencia. Pero ahora vamos a tomarnos un tiempo para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, así que toma tu libreta para que puedas anotar lo que Dios tiene para ti. A mí me gusta ponerte en posición de poder entender que Dios te quiere ministrar hoy. Y quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 4 al 8, aquellos que anotan. Y la poderosa palabra de Dios dice como sigue. Las palabras del hombre son aguas profundas. Cuando hablo de hombre y mujer. ¿Sabe? Estamos hablando de hombre y mujer, cristiana y cristiano. Las palabras del hombre son aguas profundas, río que corre, pozo de sabiduría. Eso es lo que se supone que sea. No está bien que los jueces favorezcan al culpable y le nieguen sus derechos al inocente. Eso no está bien. Que el juez favorezca al asesino o al culpable o al pillo y le niegue los derechos ¿a quién? Al inocente. Esas son cositas que están pasando últimamente en nuestra sociedad. Se le niegan los derechos al inocente y se le da más libertad al que tiene culpa. ¿Usted no lo ha visto? Por ende, la Biblia dice que eso no es ¿qué? No es justo. Usted está aquí. Luego dice en el versículo 6, con sus labios el necio, diga conmigo el necio, se mete en líos. Con sus palabras se busca buenos azotes. Las palabras del necio son su propia ruina. Con sus labios se echa la soga al cuello. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Y en ese mismo capítulo de Proverbios 18, más abajito, en el versículo 20 y 21, dice, cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. O sea, lo que tú hables, tú te vas a atragantar de lo que tú propiamente estás hablando. Escúcheme, ya sean palabras de vida o sean palabras de muerte. Si tú hablas mucho con palabras de vida, tú vas a recibir ¿qué? Lo que estás hablando. Porque lo que tú confiesas, eso vas a tener. Si hablas palabras de muerte, de maldición, de escasez, de carencia, eso también vas a recibir. Cada uno comerá. Estoy hablando en el versículo 20 y 21 de Proverbios 18 que vimos hace un momento. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua de los que hablan. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Y te dije que el que habla palabras de vida, las consecuencias son ¿de qué? De vida. El que habla palabras de muerte, sus palabras son de muerte. ¿Por qué? Porque hay gente que la murmuración o el chisme son, dice la escritura que leímos anteriormente, que son golosinas, pero calan hasta lo más profundo. O sea, saben dulce, pero usted no sabe el daño que hace. ¿Alguien está aquí? ¿A cuánto le gusta el dulce aquí? No hay mucha gente. Pues, ¿quién levantó la mano? Tengo aquí estos chocolatitos. Ahora la levantaste. ¿Qué dice la Biblia entonces? ¿Qué dice la Biblia? Oiga bien, los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más que. ¿Cuántos se atreven a comerse este chocolatito ahora? Las palabras del chismoso son como golosinas, son dulces. El que murmura, eso es dulce para el que murmura. ¿Alguien quiere un chocolatito? Yo no debo darte un chocolatito a ti. Cómanselo. Vamos a ver cómo le supo a mi hija, Mrs. Lara. Riquísimo. Así mismo sabe el chisme. Pero si tú degustas mucho de la golosina del chisme, ¿qué provoca? Daño. ¿A quién le provoca daño? Al que se lo come. Así mismo es la persona que sus palabras a quien le hace daño es a quién. Por eso es importante que usted no hable de nadie. ¿Usted me entiende, iglesia? ¿Por qué, obispo? Bueno, te lo acabo de leer ahora en Proverbios 18, 20 al 21. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen del lengüetero que sea. Los que hablan mucho sufrirán ¿qué? Si hablas mucho con golosina en la boca,
tú vas a sufrir las consecuencias de eso. Entonces, en esta mañana no quiero hablarte de eso, del lengüetero. Quiero hablarte de ese tesoro interno que también Dios deposita en nosotros y ese tesoro que se manifiesta, escúcheme, y ese tesoro al manifestarse en nuestras vidas nos da a nosotros la capacidad, escúcheme bien, de usted y yo poder soportar cualquier tipo de prueba, escúcheme, y esperar con fe, con confianza y dependencia el tiempo de Dios para su vida. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 21, versículo 23, donde dice, el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprieto o en problema. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas o en aprieto. ¿Qué implica esto, obispo? Porque se oye sencillo de entender. Escúcheme, ¿qué implica? Que el tesoro de la paciencia es una virtud demasiado crucial para nosotros los creyentes. La paciencia debe ser ese tesoro y esa virtud crucial para usted y para mí en este tiempo, para nosotros como hombres y mujeres de Dios, creyentes de la palabra de Dios. Tesoro que se deriva, escúcheme bien, del fruto del Espíritu también, y es muy esencial para la vida cristiana y el estilo de vida cristiano que usted y yo tenemos cada día de nuestras vidas. Por lo que escúcheme, lo que nuestras palabras deben hablar, deben estar en acorde con lo que dice la palabra de Dios o lo que habla Dios en su palabra. Si usted y yo queremos vivir una vida ¿de qué? De bendición. Si usted y yo queremos vivir una vida de manifestaciones de las bendiciones de Dios en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestro trabajo, con todas las personas que nos rodean, si queremos tener una vida de bendición, nuestras palabras deben estar acorde con la palabra de Dios en nuestra vida. Y hablar lo que Dios desea que usted y yo hablemos en nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo? Vida de bendición, escúchame, que no solamente es por pocas horas o por algunos días nada más, usted está aquí, sino que debe ser en nuestra vida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más usted hable palabra de Dios y usted articule por su boca palabra de Dios, la bendición va a ser continua en su vida. ¿Alguien me está entendiendo? No solamente por algunas horas o por algunos días, que es como muchos cristianos le está pasando. Tienen unas bendiciones momentáneas y después viene la crisis, viene el crujir de dientes. ¿Ve? Y ya lo que era Dios en ese momento bueno se te olvidó para entrar en un estado de angustia, para entrar en un estado de depresión. Es que yo no sé qué pasa, es que qué pasó, es que yo... Y así es que se comportan. Y esas son sus actitudes. Cuando vienen los momentos difíciles, los momentos malos. ¿Y qué se les fue? La sabiduría y el gozo. ¿Por qué? Porque no aprendieron a ¿qué? A cultivar ¿qué? Paciencia. Si tú has sido o has intentado, tú eres de esas personas que tú has intentado esto alguna vez, el declarar palabra, y te has dado cuenta, escúchame bien, de que no es tan fácil declarar palabra y ver los eventos alrededor tuyo contrarios a lo que tú declaras palabra y ves que no es tan fácil como se dice, que bueno, estamos en la misma sintonía. ¿A alguien le ha pasado eso? Que está declarando palabra y está declarando palabra y está declarando... Estoy hablando de la persona que declara palabra, ¿sabe? Que declara palabra sobre alguna circunstancia. Escúcheme bien, y cuando declara palabra, no está declarando lo mismo todos los días. Lo que está diciéndole al Señor, Señor, gracias porque ya tú tomaste y metiste la mano en esto y yo... ¿Ve? Porque esa es la oración correcta. Entonces, usted puede ser una persona que ha intentado esto 698,000 veces, pero las cosas siguen igual y se está dando cuenta que esto no es igual de fácil como se dice. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa, escúcheme bien, la situación parece seguir igual, la condición adversa parece seguir persistiendo, escúcheme bien, y puede ser algo difícil declarar la palabra de Dios. Como usted sabe que no es fácil, y usted ha estado declarando palabra, pero las circunstancias parecen mantenerse igual. Escúcheme bien. ¿Cuántos claudicaron en su momento en la oración? Ah, qué bueno, qué lindo.
Porque todos hemos vivido eso. Los que no levantaron la mano es que no oran. Porque no han vivido esto. Porque el que ora es el que vive esto. Que usted está orando, que usted está orando, que usted está orando y las cosas parecen contrarias, las cosas parecen que no están funcionando, las cosas parecen que cada vez se ponen peores. Y usted está ahí, y usted está ahí, y usted está ahí hasta que algo dice, no voy a orar más nada. Pero yo vengo a decirte de parte del Espíritu Santo que jamás te detengas en declarar la palabra de Dios. Jamás. Mantente firme declarando la palabra de Dios. Tú quieres ver un cambio en tu casa, pero tú no oras. Tú quieres ver un cambio en tu casa, pero claudicaste en aquel cambio que tú querías ver y que solamente Dios lo podía hacer. ¿Por qué? Por no tener ¿qué? Paciencia. Un tesoro poderoso. Dentro del proceso del gozo y el tesoro del gozo, la sabiduría que Dios nos da, son 3 elementos y 3 tesoros sumamente poderosos para tú llegar a alcanzar, ver la bendición de Dios, que no añade ¿qué? Tristeza. Porque el diablo lo que quiere es que tú tengas tristeza porque ve que no pasa nada. Y cuando tú caes en tristeza, ¿qué se te va? El gozo. ¿Y qué se te va también? ¿Qué se te opaca? La sabiduría. Porque entonces no vas a hacer lo que Dios dice en su palabra. No vas a ser persistente, perseverante en lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué pasó con esos 3 tesoros? Fueron enterrados. Y como fueron enterrados, ¿te acuerdas la parábola de? Como fueron enterrados, no hay ¿qué? No hay negociación. Entonces estos son los elementos simples que tiene el reino, que demasiados cristianos no lo entienden y por eso claudican en su intento, claudican en la oración, dejan que el diablo coja sus mentes y los haga canto para después estar en ¿cómo? En tristeza. Es que mi marido no cambia, es que mi mujer no cambia, es que mis hijos no cambian, es que todo parece igual, no, yo sigo orando y nada pasa, nada sigue, nada cambia, porque perdiste la ¿qué? El fruto del Espíritu que se llama paciencia. Pero yo vengo, repito, a decirte que jamás te detengas de declarar la palabra de Dios. Jamás detengas de declarar la palabra de Dios. Si tú quieres ver la cosecha de bendición que llegue a tu vida. Porque cuando usted siembra una semilla hoy, la cosecha no llega mañana. La cosecha no llega en una semana. La cosecha no llega en un mes. No confunda ver el tallo fuera de la tierra. Y no lo confunda con una cosecha y un fruto. Porque a ese tallo que salió del terreno, todavía hay que abonarlo. Todavía hay que echarle agua. Todavía hay que atesorarlo, cuidarlo. Usted me está entendiendo. Escúcheme, la Biblia dice que aunque tardare, espérela. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar. Aunque tardare, espérala porque va a llegar. Mucha gente quiere bendición de Dios, pero no tiene paciencia para esperar la bendición de Dios. Quieren ver, repito, a su marido, a su mujer, a sus hijos, al que sea cambiado, pero no le permiten a Dios cambiarlo. Porque ellos quieren hacerlo a su manera, a su fuerza. Y claudican en la oración, claudican en la dependencia y en la confianza que deben tener con aquel que es el que los va a cambiar. Usted está aquí. Entonces la paciencia, bíblicamente, no se trata simplemente de esperar. El problema de muchos cristianos es que piensa que la paciencia es solamente esperar. No, no se trata de esperar, se trata de esperar con fe. No es lo mismo usted esperar sin fe que esperar con fe, con confianza y dependencia de aquel que sabe que, como decía la salmista ahorita aquí cantando, Dios no miente. Dios no es mentiroso, Él no es hijo de hombre para mentir. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué implica entonces? Confianza y depender de los planes y del propósito de Dios. ¿Para qué? Para mi vida y para todo aquello que me rodea. Incluso, escúcheme, cuando las circunstancias son adversas, como te decía ahorita, cuando las circunstancias son difíciles, son críticas, y cuando el tiempo parezca tardar, espérala porque va a llegar. Jeremías capítulo 29, versículo 11, escritura que hemos disertado un montón de veces. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro, a fin de darles un futuro, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. ¿Y quién lo afirma? El Señor.
Yo conozco, dice el Señor, los planes que yo tengo para ti. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Yo conozco los planes. ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque le voy a decir algo. No importa lo difícil que se ponga el tiempo. No importa si parece, te repito, tardar. Déjaselo en las manos de Dios. Déjale los resultados en las manos de Dios. Es que todavía, obispo, yo estoy orando y sigo con el mismo dolor. Déjaselo en las manos de Dios. ¿Usted me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? ¿Por qué? Porque Dios conoce los planes que tiene para ti. Los planes de Dios son planes ¿de qué? De bienestar y no para mal. ¿Para qué? Para que tengas un futuro con una esperanza en Él. Para usted saber al Dios al que usted le sirve, primero tiene que saber dónde usted está ubicado. Usted está ubicado en el reino de Él. Y en el reino de Él no hay forma de que Él no cumpla su promesa. ¿Usted me entiende? Entonces, como yo estoy en el reino de Él, primeramente pongo mi atención en el reino y a Cristo, que es la justicia en el reino, que fue el que me dio la vida, escúcheme, que fue el que me salvó, el que me rescató de donde yo estaba. ¿Y dónde lo hizo? Te dije ahorita, en el reino. ¿Alguien me entiende? Entonces yo sé que todas las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Pero yo tengo la certeza y la seguridad que al rey que yo le sirvo en el reino es el que va a manifestar todas esas cosas. Eso no me toca a mí. A mí lo que me toca es no tener afán. A mí lo que me toca es no tener ansiedad y permitirle a Dios que lo haga. Está aquí. Si usted fue uno de los que fue obediente a la palabra que Dios ha hablado en este tiempo pasado, escúcheme bien, y usted tomó la determinación de pedirle perdón a un hijo suyo, a una hija suya o a alguien que usted sabía que le debía haber pedido perdón y le perdonó, escúcheme, usted lo perdonó y le pidió perdón y esa persona no lo perdonó a usted, quédese tranquilo porque usted hizo lo que tenía que hacer. Y deje que Dios haga lo que tenga que hacer con la otra persona. Pero usted tenga paciencia. Usted está aquí y me está entendiendo. No importa las situaciones que sea, hermano. Él conoce los planes que tiene acerca de ti. Pensamientos de bienestar, de bien, jamás de mal. Por esto, escúcheme, la paciencia es un fruto del Espíritu, escúcheme bien, y no solamente un fruto del Espíritu cualquiera, porque ninguno de los frutos del Espíritu es cualquier cosa. Escúcheme, siendo un fruto del Espíritu, escúcheme bien, es una cualidad que usted y yo, como todos los frutos del Espíritu, usted y yo desarrollamos con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, en cambio, lo que el Espíritu produce. ¿Quién lo produce? ¿Viste que no eres tú?
Con todo lo inteligente que tú eres, con todas las buenas notas que tú sacaste en la universidad, con todo que te graduaste de bachillerato, maestría, doctorado, summa cum laude, del raspa cum laude, como tú te hayas querido graduar, no tiene que ver un bledo, no tiene que ver nada con tu inteligencia natural. No tiene que ver nada con el grado universitario que tú tengas. Porque la Biblia claramente, en Gálatas 5:22 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce, repito, ¿quién lo produce? Porque con la ayuda del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, y luego dice que paciencia, amabilidad, bondad, fe, usted conoce la Escritura. Son 9 espíritus para que usted dé a luz cada uno de esos espíritus, desarrollándolos usted, cultivándolos usted. ¿Por qué? Porque son un regalo de Dios, pero siendo un regalo de Dios también son un mandato divino. ¿Por qué? Porque son un regalo y son un mandato divino con una virtud a ser cultivadas y desarrolladas por nosotros. Usted está aquí, pero reconoce también, escúcheme bien, cuando nosotros podemos reconocer esto, reconocemos que es un don, es un regalo de Dios otorgado ¿a quién? A nuestro espíritu. No a nuestra mente, no a nuestra carne, es a nuestro espíritu. Porque quien lo produce es ¿quién? El espíritu. Por lo cual, escúcheme, la paciencia va de la mano con la fe, que también es otro fruto del espíritu. Y si va de la mano con la fe, ¿con qué lo vamos a seguir desarrollando? Con la sabiduría. ¿Verdad que sí? ¿Y qué vamos a tener con la sabiduría para desarrollar todo eso? Gozo. Porque si no tenemos un gozo correcto, si no tenemos el gozo apropiado, que también lo produce el Espíritu, para el Espíritu y por el Espíritu, entonces usted no va a tener ¿qué? Paciencia, y tampoco va a fluir en fe dentro de esa paciencia. Entonces usted es un cristiano cojo cuando usted no fluye así. Usted está aquí. En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, vivan gozosos, vivan alegres. En algunas Biblias dice, vivan gozosos por la esperanza que tienen. Por la esperanza que tienen. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Escúchame bien, vivan gozosos, alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de qué, soporten con paciencia, oiga bien, los sufrimientos, pero nunca dejes de qué. Y nunca es cuando, nunca. Usted está aquí. Entonces, nuestro gozo y esperanza, ¿quién es? Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Entonces, ese gozo y esa esperanza que es Cristo, Él fue el que nos las dio. ¿Alguien me está entendiendo? Y Él nos dio el ejemplo de valentía y de paciencia en el sufrimiento. En medio de la crisis, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la crucifixión, escúchame, Él fue a la cruz ¿con qué? Que dejaste de orar. Ya tu gozo puesto por Dios, que Dios lo puso en ti, la sabiduría que Dios puso en ti, el gozo que Dios puso en ti, la fe que Dios puso en ti. Escúchame, era para darte valentía y paciencia en medio de las circunstancias y del sufrimiento y de todo. Usted está aquí. Mire, cuando usted busca los ejemplos bíblicos, usted se va a dar cuenta que cuando usted lee el libro de Génesis y lee la historia de José, usted se da cuenta de todo lo que él vivió. ¿Y qué logró alcanzar? Ser el segundo en mando del reino egipcio. Pero tuvo ¿qué? Paciencia. Nunca claudicó en el sueño que Dios le dio. Creyó en el sueño que Dios le dio y siempre veía lo que iba a ocurrir. Usted está aquí. Mire, otro más. El libro que leímos ahorita, Jeremías. Jeremías fue uno que fue perseguido por el pueblo y estaba en paciencia y tuvo sus lapsos, pero estaba en paciencia. ¿Usted me está entendiendo? José, el mismo Jesucristo, no fue a la cruz por causa de nuestros pecados. Escúcheme, el mismo, los fariseos, los que se supone que lo amaran y los que se supone que lo obedecieran, fueron los que lo llevaron a la cruz. ¿Junto con quién? Con el mismo pueblo. ¿O no fue el pueblo que dijo, dejen libre a Barrabás y métalo en preso a él y crucifíquenle? En medio de eso, dice la Biblia que él fue ¿con qué? Con gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es algo que está
en el espíritu. Si yo sé dónde yo estoy en el reino, dónde estoy ubicado, quién yo soy, quién es mi rey, quién es mi padre, quién es mi Señor, entonces utilizo dentro del reino ¿qué? La sabiduría que Él me da por causa de la palabra de Dios. ¿Recibo qué? El gozo para hacer con alegría, con regocijo lo que Dios desea en su palabra que yo haga. Pero entonces tengo que ¿qué? Que esperar. Pero no es esperar, te repito, por esperar. Es esperar ¿con qué? Con fe. Eso es paciencia. Cuando usted espera con fe. Porque nuestro gozo, nuestra esperanza es Cristo. Y Él nos dio esa valentía. Escúchame bien. Yo recuerdo en mis comienzos en el Evangelio, comencé a escuchar el mensaje de prosperidad que hoy mucha gente critica. El mensaje de prosperidad que yo escuché cuando yo lo aprendí era un mensaje sumamente balanceado. Era un mensaje que me decía a mí que escuchar el mensaje de la prosperidad por el Espíritu Santo, escucha el mensaje de la prosperidad porque tu prosperidad es primero que todo espiritual. Y si tú recibes mi prosperidad espiritual, tú vas a alcanzar la prosperidad que yo manifiesto en el Espíritu. Que yo manifiesto en el Espíritu. Fue lo que el Señor me habló en un momento dado en mi corazón. Me ministró a mi corazón. Y yo escuchaba con atención, escuche bien, yo escuchaba con atención el mensaje de prosperidad y creí en el mensaje de prosperidad. Aún, escúcheme, cuando mi vida espiritual y mi vida económica todavía estaban en problemas. Todavía necesitaba crecer más. Todavía necesitaba aprender más. Cuando todavía yo resbalaba y fallaba. Pero yo le creía al mensaje de prosperidad. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? Aun cuando, repito, mi vida espiritual y mi vida económica estaban en sumos problemas. Pero algo me decía, y ese algo después entendí que era el Espíritu Santo. Algo me decía que mis problemas, escúcheme bien, no podían cambiar lo que dice la palabra de Dios. Era la palabra de Dios lo que iba a cambiar mis problemas. Deje de estar hablando palabras de maldición. Deje de estar comiendo de la maldición que usted provoca por su propia boca. Provoque palabras de vida por su propia boca. ¿Alguien me está entendiendo? Y yo comencé a ver, escúcheme, cómo la palabra de Dios, cuando yo comenzaba a hacer esto, y comencé a hacerlo de manera reiterada, de manera continua, yo comencé a ver cómo la palabra de Dios empezó a obrar a nuestro favor desde que comencé a creerla y a confesarla. Y comenzó Dios a manifestar una serie de cosas que para mi mente eran cosas que yo no entendía. ¿Y cómo pasó esto? ¿Y cómo pasó lo otro? Y mi esposa siempre me daba con un palo en la cabeza. Ese es Dios. La confesaba. Escúcheme bien. Pero cuando aprendí y cuando escuchaba el mensaje, ya luego de convertido, y empecé a entender mejor esto, yo confesaba la palabra y comencé a ordenar mi vida espiritual conforme a la palabra de Dios. Porque escúcheme, no basta con confesar. Hay que ordenar la vida conforme a lo que usted confiesa por su boca de parte de Dios. Si usted no ordena su vida, tampoco sirve de nada. Porque Dios lo que pretende es un cambio, una transformación en usted. ¿Alguien me está entendiendo? Comencé entonces a experimentar, escúcheme bien, cómo nuestra cosecha de prosperidad espiritual y aún natural empezó a crecer y a manifestarse. Comenzando, escúcheme bien, a crecer en el momento, escúcheme bien, que empezaban, cuando empezábamos a sembrar semillas en el terreno. Óigame bien, y cuando hablo de sembrar en semillas en el terreno, no solamente hablo de dinero, estoy hablando de mí, estoy hablando de mi esposa y a mí, sembrarnos para el Señor, sembrarnos para otras vidas. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando yo comencé a creer en ese mensaje de prosperidad, porque vuelvo y repito, la gente cree que cuando se habla de prosperidad es de dinero nada más. No, tu prosperidad debe ser primero en el Espíritu. Pero para ser primero en el Espíritu, tú tienes que comenzar a decidir ordenar tu vida conforme a la palabra de Dios. Y yo sembraba con mi esposa la palabra, la semilla en el terreno de otras vidas. Aun cuando no entendiera muchas cosas, aun cuando yo no había recibido educación todavía, porque no había estudiado en el instituto, aun con todo y eso, yo sembraba lo que Dios hacía conmigo. Y las bendiciones que Dios, y el gozo que yo sentía de que Dios había transformado mi vida. Y solamente lo que necesitaba era tiempo, diga conmigo tiempo, para que esa semilla comenzara a germinar como comenzó a germinar después.
Escúcheme, y yo tuve que esperar, pero tuve que aprender y tuve que practicar el tesoro de la paciencia en mi vida para ver el fruto de lo que habíamos sembrado mi esposa y yo. Y tuve que esperar con paciencia, no a mi tiempo, sino al tiempo perfecto de Dios. Qué bueno que te quedaste hasta el final de este programa. Sabemos que la palabra fue de bendición para tu vida. Y antes de irnos queremos agradecer a todos los auspiciadores de Pacto por su siembra, ya que gracias a ella podemos llegar a todo el mundo. Y para los anuncios se puede quedar conectado y pendiente para que tenga más información sobre ello. Recuerde que todas las semanas tenemos un programa de Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Y obviamente recordar que Jesucristo es el Señor.